¿Cuál te enfoca? Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Muy buenas tardes. Hoy nuevamente en su programa Economía de Opción. Y pues hoy estaremos platicando un tema por demás importante, desde luego, como se había anunciado. Platicaremos de la auditoría financiera, fiscal, contable y todos los efectos, la parte importante que tiene en la empresa y desde luego los aspectos que debe de considerar el empresario, el asesor y desde luego también poder hacer algunas recomendaciones importantes a quienes por hoy se encuentran estudiando esta carrera de contaduría pública y que en un momento dado pues tendrán que reforzarlo también con ello. El programa se transmite en 24.1 de televisión abierta en TV UAC y 24 en Total Play, 124 Megacable, 24 de Axtel y 14 de Easy. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en este programa nuestro amigo Juan Carlos García Solís, quien es un experto en este asunto de la auditoría, la contabilidad y desde luego pues tiene una experiencia tan especial en el asunto pericial, en el aspecto pericial de la auditoría, de la contabilidad y otros aspectos. Nuestro amigo tiene una formación muy amplia en el aspecto académico y profesional. Él es contador público certificado y también es abogado, es maestro y es doctorante en estos aspectos. Así que, pues, amigo, queremos darte la bienvenida. Pues gracias por acompañarnos aquí en este programa. Estamos seguros que nos estarás compartiendo bastantes cosas emocionantes. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto saludarte. La cuestión es que cuando recibí la invitación por parte de nuestro querido amigo también Mauricio Juárez, que le mandamos un caluroso saludo, pues por supuesto que sí me llené de emoción de estar aquí en la televisión, pues por supuesto, pues cómo no. Y sobre todo hablar de temas que nos apasionan. Más allá del tema técnico, la realidad es que es un tema del cual hemos vivido. Tú dominas bastante bien porque tú eres una persona que muchas veces, lo hemos dicho, eres un referente nacional en muchos aspectos de seguridad social, que también tiene que ver la auditoría, en temas de finanzas, en temas de impuestos. Entonces, cuando me invitaron a participar, me dio mucho gusto. Yo agradezco la invitación a mi querida Universidad Autónoma de Querétaro, por supuesto, también. Pero sí te entran nervios por estar aquí pues sentado ante las cámaras con personalidades muy importantes. Pero aquí estamos cumpliendo. Sabroso, te salió bien. Te salió bien. Bien, fíjate, amigo, cómo la parte que queremos platicar con nuestro público es precisamente toda esa importancia que tiene la auditoría, desde luego ligado con la contabilidad de un aspecto tan fundamental, porque a veces los empresarios de cualquier tamaño consideran que, primero, que la contabilidad no es importante, que es simplemente para pagar contribuciones, para pagar impuestos, y resulta que pues tiene características tan esenciales la contabilidad, y me gustaría que comenzáramos de ahí por el entendido de que es la base especial para realizar una auditoría en un momento dado. Diríamos es la materia prima, si no de otra manera que estaríamos revisando. Desde luego ya nos platicarás cómo la auditoría no solamente va en ese enfoque, bien lo decías, hacia la seguridad social y hasta el aspecto legal podría haber una auditoría. Pero por lo pronto platiquemos de la importancia de la contabilidad en las empresas de cualquier tamaño. Bueno, pues sí, te creo, porque muchas veces los empresarios o las personas que llevan a cabo actividades comerciales y de negocios, pues están más enfocadas en producir, y eso lo entendemos todos muy bien. La realidad es que un negocio primero tiene que ser productivo, tiene que ser que da utilidades, y posteriormente ya pagará los impuestos y hará todo lo que tenga que hacer. O sea, primero es el 1 y luego es el 2, aunque dicen que en el 21, bueno, pues se amoló el 1, ¿no? Ahí sí se amoló el 1. Pero lo importante aquí es que entendamos, la contabilidad es algo tan importante como podríamos decir el volante para un auto.
Si alguien me dice que la contabilidad nada más es para cumplir con alguna autoridad, o si alguien me dice que la contabilidad es nada más para pagar impuestos, pues esa persona, mis respetos, pero pues no entiende exactamente a lo que se está metiendo. Yo a mis alumnos lo primero que les digo cuando les doy clase de contaduría, les doy clases de impuestos, les doy clase de auditoría es, si ustedes van a poner un negocio, hoy en día no alcanza ni tener una gran idea, ni tener capital, porque antes más o menos te alcanzaba para poner un negocio. Si no traes amarrada y bien entendida la parte contable, la parte fiscal y la parte legal en cualquier negocio chico, mediano o grande, te aseguro que lo peor que te puede pasar es que te vaya bien. Y mucha gente dice, ¿cómo? Pues es lo que busco, que me vaya bien. Sí, pero en la medida que vaya creciendo el negocio, se van a ir multiplicando tus problemas. ¿Por qué? Porque obviamente un negocio más grande y próspero te va a ir demandando mucho más necesidades de cumplimiento en términos normativos. Y si desde el principio no lo planeaste bien, si desde el principio no tenías bien claro la parte contable, fiscal, financiera y legal, pues por supuesto que va a llegar el momento que va a ser el monstruo de 1000 cabezas que te va a querer comer. Entonces, sí, por favor, quisiera yo empezar esta plática y te agradezco la pregunta que, pues la contabilidad es sumamente importante para la toma de decisiones. Por favor, si ustedes no tienen una contabilidad correctamente bien presentada, bien llevada, pues mejor les sugeriría yo que se pusieran a tomar decisiones, como decimos vulgarmente, echándonos unos volados. Porque la contabilidad me dice si puedo vender, si mi producto ya está saliendo del mercado. ¿Por qué? Pues porque van a caerse las ventas. El estado de resultados nos dice todo eso. Los gastos, si es en un momento dado una empresa que está gastando de más. Sí, también tengo que ver los productos financieros, si me están dejando mis inversiones, etcétera. Entonces, todo eso se puede ver en la contabilidad. Lástima que para muchos la contabilidad simplemente es para decir, ya está lista, mándaselas a las autoridades pertinentes y yo tomo decisiones conforme es mi experiencia, como me va latiendo o como me voy dando cuenta que va surgiendo el mercado. Y yo puedo decirte que a eso, pues nosotros le llamamos empresas amateur o empresas que se van a quedar, así se dice, pues a un nivel muy, muy mínimo de desarrollo. Sí, amigo, y como bien lo dices, desde luego el punto es de que la gran mayoría de las empresas han comenzado con la inquietud de una persona. Es el hecho de a ver en qué me voy empleando y va creciendo conforme los va llevando el aire. Sin embargo, creo que cabe la recomendación aquí como desde el primer momento alguien que vaya a crear una empresa o ya la esté creando en este momento, pues ponga estas bases fundamentales ahí para que en todo tiempo, como bien lo has dicho, pues tomen decisiones. Para tomar decisiones, pero tomar decisiones acertadas que tengan características muy importantes alrededor de ello. En efecto, ya lo platicaba nuestro amigo, cómo todo esto tiene una base. Tiene una base y esa base específicamente son las normas de información financiera. Normas de información financiera que también concurren con un aspecto de normas de información financiera internacionales y que como tal creo que es oportuno también pedirle a nuestro amigo Juan Carlos que platiquemos de esas características en sí de la contabilidad. ¿Por qué? Debe de cumplir con una utilidad, oportunidad y todos esos aspectos que nos lleven en ese sentido. Una toma de decisiones correcta, ¿no? Exacto. Me está haciendo examen, ¿verdad? Sí, claro. Examen, Es que a ver ya si siento sabe. que sí está haciendo examen. Bueno. No, le digo porque sabe. No, bueno, adelante. No, yo aquí ahorita contesto. Perfecto. Realmente, las normas de información financiera, su nombre lo dice, son reglas. Y obvio es que como toda regla, a veces nos cuesta trabajo cumplirla. Bueno, Juan Carlos, pero ¿para qué queremos ponernos reglas y normas hoy en día que todos quieren ser muy liberales? Perfecto, nada más una cosa, en contabilidad, en leyes, no hay ese liberalismo, no hay esa cuestión de querer yo hacer las cosas muy productivas en el sentido de querer innovar y todo. La realidad es que las normas de información financiera nos permiten homologar criterios de presentación de dicha información financiera. ¿Y qué nos va a beneficiar eso? Que vamos a quitar ideas de cómo presentar las cifras en los estados financieros. Por lo tanto, si yo un día me quiero ir a vivir a Mexicali o a Chetumal, Quintana Roo, pues las normas de información financiera me van a permitir poder leer información contable en todo el país.
Y más aún, si son normas internacionales de información financiera, por supuesto voy a tener la oportunidad de poder interpretar información financiera que venga, digo, independientemente del país y del idioma y del lenguaje y demás, pero voy a poder interpretar información financiera de cerca de 174 países en el mundo, los cuales están homologados a nivel internacional para que las normas internacionales sean de aplicación estricta. En ese sentido, bueno, pues las empresas transnacionales van a pedir que tanto sus administradores, contadores, todas las personas que trabajan en el ámbito de los negocios conozcan estas normas internacionales. ¿Para qué? Para que si una persona está, no sé, en Canadá, otra está en España, otra está en, a lo mejor, Alemania, van a tomar decisiones, pues la información que estén consultando en cuanto a cifras, pues sea la misma. En ese sentido, sí es muy importante que tanto nuestros queridos estudiantes como las personas empresarias, grandes, medianos, pequeños, sepan que el hecho de que el contador público se tenga que apegar a esas normas de información financiera no quiere decir que sea un contador cuadrado, porque eso me da mucha tristeza escucharlo y es un reclamo que hago el día de hoy. No digan eso de los contadores que somos cuadrados, porque la realidad es que lo que tenemos que hacer es cumplir con la norma. El contador que realmente busca que se apegue a la norma, a la contabilidad, lo que está haciendo es generar una empresa sana en cuanto a la información financiera que produce. Claro, sí podríamos decir que sin exagerar y sobre todo sin tampoco querer tomar algún tipo de criterio, que eso sí nos permiten las normas por las diferentes actividades comerciales que pudiera hacer alguna u otra empresa. Entonces, las normas internacionales, bueno, pues lo sabemos. ¿Quién las debe aplicar forzosamente en el país, aquí en México? Las personas morales que sean del sistema financiero mexicano, todo lo que tiene que ver con el sistema financiero mexicano, pues las que sean empresas transnacionales, por obvias razones, porque van a estar reportando seguramente a otros lados del mundo, y todo lo que tenga que ver con empresas pues que lleven a cabo actividades que sean en un momento dado susceptibles a ser fiscalizadas desde un punto de vista internacional. Entonces, vean cómo sí necesitamos entender que las normas de información financiera, que son parte de la normatividad general de lo que es la contaduría, pues sí nos interesa que todos los contadores públicos llevemos a cabo su registro correctamente en los estados financieros. Sí, amigo, y fíjate cómo en esa parte en la que refieres, es que los contadores son cuadrados. Pues primero yo creo que bien lo has calificado, ¿no? Porque es simplemente aplicar las normas de acuerdo a cómo está establecido. El asunto es en qué momento puede ser flexible, en qué momento podrías identificar o registrar 1,000 pesos, pues si son 1,000 pesos, finalmente son 1,000, ¿sí? Y hay una razón importante que nos dan las normas de información financiera a través de todas los postulados, las reglas generales, que como bien se ha platicado, pues se convierte en la base, en la fuente de una auditoría de la que estaremos platicando, ¿verdad? Sí, claro. Entonces aquí creo que esto nos lleva en el camino de platicar en sí qué es la auditoría en efectos generales, y luego la parte donde se divide o donde se aplica la auditoría. Tú, como experto en este asunto, pues ya lo habrás identificado desde siempre, va hacia las entidades económicas, pero no son las únicas, sino hay muchísimas aplicaciones de la cuestión de la auditoría. Y creo entonces aquí que podemos comenzar con eso, ¿no, amigo? ¿Qué es la auditoría? ¿Dónde está su aplicación? Y toda esa importancia que reviste. Gracias, amigo. Mira, la auditoría, de entrada, cuando escuchamos auditoría, mucha gente se apanica, ¿verdad? Porque, pues obviamente lo relacionamos, y es correcto, lo relacionamos en que nos van a revisar. Y bueno, a nadie le gusta que le revisen sus cosas. No, pues no. No les gusta, no les gusta. Entonces, y peor aún, si de repente no tenemos las cosas como correctamente bien al día, en orden y bien presentadas, bueno, pues genera cierto estrés. Entonces, quiero de entrada iniciar por decirles que los contadores públicos que nos dedicamos, por ejemplo, a la auditoría, tomamos cursos de árbitro. ¿Qué tiene eso que ver, Juan Carlos?
Pues sí, porque muchas veces llegas con el que trabaja en la empresa y creen que por ponernos una cara enojada o por medio tratarnos mal o por a lo mejor retrasarnos la información, el auditor se va a hacer chiquito o el auditor va a dejar pasar o el auditor los va a perdonar. Ya no me lo entregues. Ya no me lo entregues. No. Los auditores, si han visto el fútbol cuando los jugadores se le llegan y se le ponen aquí el árbitro, sin problema, nada. Nosotros los auditores estamos para solicitar esa información. Obviamente sin abusar y sin excesos de autoridad. Pero la realidad es que el auditor lo que llega a hacer es un beneficio para la empresa. Me queda claro que quien lo contrata, por supuesto, son los mandos directivos o los dueños. Porque mira, amigo, yo creo que la auditoría yo la compararía como cuando te vas a hacer un check-up médico. Es importante que todos cada año, al menos, nos hagamos un check-up médico para saber cómo estamos. ¿Y dónde lo vamos a ir a hacer? Pues con los expertos que saben de pues, cómo se comporta nuestro cuerpo, cómo se comporta la salud. Lo mismo pasa en las empresas. La salud de las empresas depende del correcto funcionamiento de todos los organismos al interior o departamentos al interior de la empresa. Si yo hago una auditoría cada año, pues por supuesto voy a estar, número uno, informado a tiempo de si tengo algo que corregir, si tengo algo que en un momento dado no está funcionando bien. Y dos, voy a tener la oportunidad de saber hacia dónde llevar mi empresa. Porque la toma de decisiones, volvemos a lo mismo, va a surgir de información financiera correcta. Y si esa información financiera está distorsionada, si esa información financiera no es la idónea, por supuesto que la toma de decisiones va a ser en ese sentido, incorrecta. ¿Qué pasa? Que el auditor es la persona externa, principalmente, porque si es interno se llama contralor o en su caso a nivel corporativo se llamaría comisario, pero si es un auditor externo va a ser la persona que va a ser un contador público independiente que va a llegar a revisar las cifras, va a llegar a revisar la información que tiene la empresa y va a emitir una opinión sobre esa información que revisó, a la cual se le denomina dictamen. Ese dictamen es precisamente el documento que nos permite saber si realmente la empresa presenta correctamente la información financiera. Ahora bien, los contadores públicos que nos dedicamos a la auditoría no hacemos la auditoría tampoco como se nos ocurre en el momento. Hay un documento que también se llama Normas de Auditoría para Atestiguar y otros servicios relacionados, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es nuestra máxima autoridad en materia de normatividad contable, y que los auditores nos tenemos que sujetar a todos esos procedimientos, a todos esos pasos a seguir para hacer estas auditorías. Al final, volvemos a lo mismo. Lo que buscamos es transparentar, lo que buscamos es dar un resultado y darle a conocer, en principio, al dueño, de cuál es la situación actual de su empresa de acuerdo a las cifras que está presentando. Y segundo, que él pueda tener la oportunidad de planear el futuro de su empresa. Reitero, el problema es cuando a los subordinados, dicho con todo respeto, a los colaboradores, pues no les cae bien que llegue el auditor y que además del trabajo cotidiano que tienen que hacer, pues sí, tienes que atender a una persona que te está pidiendo información, pues sí, que a lo mejor ya la tienes archivada, que a lo mejor no la traes al día, que a lo mejor en un momento dado, pues sí te cuesta trabajo rescatarla de algún documento, archivo que tengas por ahí, pero ni modo, esa es parte de nuestra labor como auditores, ¿sí? A excepción de las auditorías de la autoridad, normalmente las auditorías externas son planeadas. Por lo tanto, cuando llegamos los auditores a revisar las empresas, pues ya desde un mes antes, más o menos, el jefe ya les tuvo que haber comunicado, oye, mira, van a venir los auditores, nos van a solicitar esta información, vela preparando, vela integrando, para que cuando llegue el auditor la tengas lista. Por lo tanto, a nosotros se nos hace muy difícil, la verdad, que llegamos y resulta que nos dicen, no la tengo, no la tengo, no la tengo, pues de entrada nos van atrasando y enseguida asumimos que algo pasa en la empresa. Más adelantito, si quieres, platicaremos un poquitito de control interno, que es la base fundamental de las auditorías. Pero si me permite cerrar nada más la idea, auditoría es revisar. Ojo, no nada más tenemos auditoría fiscal. Hay auditoría financiera, hay auditoría contable, pero también hay auditoría de procesos. Y por supuesto hay otro tipo de auditorías, auditoría ambiental. Auditoría es revisar.
Y todos los auditores, en este caso contables financieros, tenemos esa oportunidad de revisar el cumplimiento de las normas de la empresa. Sí, amigo, fíjate que qué importante es toda esta información con la que inicias, porque finalmente si se trata de un análisis, así como lo has platicado, ese análisis procura ser exhaustivo. Exhaustivo, pero no total en todos los casos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se trabaja con ciertas muestras, ciertas pruebas que permitan también que la opinión del auditor tenga una solidez. Claro. Pero la parte importante aquí en esto es que tendríamos que rescatar a quiénes son esos usuarios de la información financiera y sobre todo de la auditoría en un momento dado, en la consideración de que, como bien decías, la auditoría implica hacer un dictamen y entonces emitir un resultado, emitir una opinión. Esa opinión tiene una característica tan relevante que lleva la responsabilidad del auditor. ¿Por qué? Porque a partir de ese documento que genera el auditor, habrá quienes tomen decisión de invertir en una empresa, de no invertir, de si venderle o no venderle, los propios socios accionistas saber cuál está siendo el resultado de la empresa donde han invertido y entonces de qué tamaño es la responsabilidad del auditor. Esto históricamente pues hemos observado también algunas complicaciones en las personas usuarias de la información, como de pronto o puedes generar una realidad o puedes generar un caos. Y creo que sería muy importante que nos platicaras también, amigo, de el alcance de esa responsabilidad que tiene, ¿no? Sí, mi estimado doctor. Aquí traemos un problema importante porque si pudiera generarse si hubiese una irresponsabilidad por parte de un profesionista auditor, pues sí pudiera generarse una situación negativa hacia algo que no existía, digamos, problema. Nosotros, por ejemplo, y aquí, si quieres me podría ir tantito hacia la parte de los peritajes. Uh-huh. Los peritajes son parte o son una esencia, una rama de las auditorías. Le llamamos servicios de atestiguamiento. Uh-huh. Y nosotros precisamente somos los peritos contables, somos auxiliares en la impartición de justicia. Ayudamos al juez a analizar la información respecto de un caso, pero por supuesto el juez es una persona muy conocedora, una persona que sabe muchísimo, pero muy probablemente en materia contable, financiera, pues no es su expertise, no es su principal actividad de conocimiento, aunque sí lo razona y demás. Entonces va a requerir un apoyo de un perito, y no solamente un perito contable, puede haber otro tipo de peritos que después podríamos platicar. Pero en cuestión contable sí es muy importante que el hecho de que la responsabilidad al emitir un fallo, al emitir una opinión, un dictamen contable, financiero o fiscal, sí va de por medio pues tu prestigio, obviamente va de por medio tu profesionalismo y sobre todo también va en un momento dado a lo mejor algo que pueda favorecer o perjudicar a un tercero. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene un contador público en este caso para ser auditor? Pues de entrada son las normas personales. Número uno, tienes que ser, por supuesto, contador público titulado, tienes que tener cédula profesional, por supuesto, tienes que haber estado en el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro o de cualquiera de los integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, cumplir con una norma de desarrollo profesional continuo, que por cierto acabamos de salir publicados aquí en Querétaro los contadores que cumplimos con esa norma. ¿Qué es esa norma? Asistir o impartir conocimientos, ya sea en universidades, ya sea en algún otro colegio. El chiste es capacitarnos. ¿Por qué? Porque como cualquier materia, cualquier profesión, la contabilidad va evolucionando. Y tú lo sabes, bueno, pues tú eres experto en eso y tú eres el que impartes esas conferencias, esas pláticas, pues es importante no desactualizarnos. Entonces, parte de esa obligación que tenemos como auditores es cumplir con esa norma de desarrollo profesional continuo. Y por supuesto está la ética, por supuesto que tiene que ser un documento, el dictamen que emitimos los auditores, que tiene que ser apegado a la ética. Nosotros tenemos algo que le llamamos independencia mental, tú lo sabes. Cierto. La independencia mental nos dice que nosotros no tenemos que tener favoritismos por nadie. Nosotros vamos a resolver lo que dice la contabilidad. Y si lo que dice la contabilidad está bien, yo no tengo por qué estar favoreciendo ni a una, ni a otra parte. Yo simplemente expreso lo que dice ahí, pero tampoco voy a tener miedo de decir que algo está mal y que a lo mejor no me pagan porque digo que está mal. Eso es totalmente incorrecto, porque por lo que me están pagando es porque diga la verdad. Y si la verdad es esa, bueno, pues yo la tendré que
mencionar en mi dictamen. Ahora bien, lo que sí se vale es que sí puedo yo como auditor mencionar esas fallas, esos errores, esas omisiones y proponer que se hagan las correcciones correctas para poder cumplir como debe ser ya con la información financiera correcta de la empresa o del ente que estemos revisando. Entonces, es muy interesante lo que acabas de decir. Si hay una gran responsabilidad, y lo digo abiertamente y se lo digo a mis alumnos, a veces sí hay que hacer un análisis y decir, ¿tengo la capacidad de afrontar ese tipo de responsabilidades? Porque no voy a mentir, a veces sí es presión. ¿Por qué? Porque si es una presión en la cual tú sabes que está en tus manos, pues a lo mejor el patrimonio, la estabilidad o la libertad de una persona. Entonces, es bien interesante y bien importante esta actividad. Sí, sin duda, amigo. Fíjate cómo en estas recomendaciones que vas planteando cuando platicamos con los alumnos, ¿no? Es cuál es tu importancia real. Entonces, ¿para qué estás estudiando? Los jóvenes que por hoy se encuentran estudiando la carrera deberían de entender de una manera muy puntual de que cada parte de la que se va dando en la instrucción tiene una relevancia en un conjunto, en una integración. El hecho de hacer una revisión a una empresa, cómo conjuga todos los conocimientos que pudiste haber adquirido durante la carrera, pero luego que se tengan que ver complementados con otra información bien de carácter jurídico, a veces de un carácter técnico. El hecho de que de alguna manera se nos haya ocurrido estudiar el derecho, pues no fue así como de a gratis. Creo que los que están estudiando tienen que saber cómo es tan estricto el dar conocimiento, trabajo de calidad. Bien platicabas en el aspecto de las características esenciales que debe de tener el auditor, y una de esas, así bien como la independencia, el calificarlo en lo neutral, pues también que sepan que la auditoría tiene una característica también importante para el contador auditor, ¿no? Porque es escéptico. De alguna manera, el escéptico no quiere decir que estés dudando de todo, sino que hasta que tengas la seguridad de que así como está, es como debe de plasmarse, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues no tener ningún miedo. ¿Alguna recomendación especial respecto de esto, amigo, antes de ir a un corte? Todavía tenemos unos cuantos minutitos. Pues sí, la verdad el escepticismo es bien importante y como dices tú, tampoco el escepticismo es necedad. Pero sí el escepticismo es decir, no porque me lo digan, no porque me presenten cualquier documento, cualquier evidencia, yo la voy a tomar como cierta. La realidad es que no. Yo tengo que documentar cualquier procedimiento, cualquier movimiento contable, financiero, y tratar de buscar los elementos suficientes para yo conocer cómo fue realizado y darle la validez suficiente. Porque sí, y lo digo abiertamente y se los platico a mis estudiantes, cuando yo empezaba en esto, en aquel tiempo, ¿te acuerdas de los fax? Tú eras muy joven, tú eras un niño, yo creo. Chavo, ni conocía yo los creo fax. que ni los conociste. Pero los fax que nos mandaban, de repente, pues uno los daba por buenos y cuando acordabas, te decía tu jefe, no, pero es que mira, está alterado y te decía cómo hacerlo y todo. Pues sí, porque muchas veces también dentro del ámbito de los negocios, lo sabemos, está la maldad. Y en ese sentido, la gente es muy creativa cuando quiere hacer cosas malas y el auditor está para eso, para no permitirlo. Pero tenemos que estar buscando la manera de que en un momento dado nosotros estemos adelantándonos a ese proceso. Entonces, esa palabra que dijiste, el escepticismo profesional, sí forma parte muy claramente de lo que sería el actuar del auditor. Reitero, sin llegar a necedades, sin llegar a excesos, pero sí, el hecho de que me digan préstame el CFDI o préstame los estados financieros y dónde está el cheque, dónde está la transferencia y demás, pues no se enojen de que el auditor lo quiera hacer todos los cruces, porque es una manera de amarrar por todos lados esa operación. Sí, en esa parte, como la solicitud de información, el hecho de cooperar también, porque cuando solicita una auditoría, sobre todo cuando lo hace la propia empresa, pues lo hace para asegurarse de que las cosas se están haciendo de una manera correcta y prevenir cualquier contingencia que le pudiera un día generar consecuencias tan especiales. A partir de ahí, entonces, ¿qué tenemos que prevenir? Bien, en la clasificación que planteabas hace un rato, así como llevarlo a diversas áreas, en una auditoría administrativa, ambiental, fiscal, de seguridad social, de calidad y todos esos aspectos, implica un análisis exhaustivo.
Y en ese análisis exhaustivo también, hablando y centrándonos en la parte financiera, tenemos que identificar que también podríamos ubicar una auditoría interna o una auditoría externa. La auditoría interna como es una parte integrante de mi organismo también, de la que estaremos platicando en unos cuantos minutitos en cuanto regresemos del corte. Y con esto, bueno, pues a ver que tenemos a un experto aquí con nosotros. Y pues regresamos entonces en un momentito con ustedes. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Bien, pues estamos de regreso en su programa Economía de Opción, que promueve precisamente el Colegio de Profesionistas en Contaduría Fiscal y Finanzas. Y también pues enviarle nuevamente un saludo a nuestro amigo Mauricio Juárez, y pues avanzar con el tema. Por hoy también desde luego a nuestra amiga Isaura, a quien le mandamos también un caluroso saludo, y continuar con el tema con nuestro amigo Juan Carlos García Solís, quien ya saben pues es un referente en este asunto de la auditoría, la contabilidad y los peritajes también. Bien, ya él nos ha referido cómo el aspecto pericial coadyuva de una manera importante, incluso en momentos complicados, cuando algunas personas simplemente entran en un conflicto y tiene que resolverse lo que hay a partir de la información contable de una empresa, que requiere entonces de un experto en auditoría. Y en esa parte, como él ya lo ha referido, pues una auditoría va en un aspecto completo respecto de las operaciones financieras o de los resultados de una empresa, la situación financiera como tal, completo. En cambio, las normas de atestiguamiento nos llevan solamente en una parte que se pretende aclarar, se pretende demostrar o identificar, que permita a otros también tomar decisiones. Bien, al juzgador podría servirle de una manera muy, muy especial. Y con esto, pues, creo que entonces resulta recomendable pedirle a nuestro amigo que nos platique de esta primera diferencia que hay entre una auditoría interna y la externa, para después podamos platicar con los diferentes tipos de auditoría, bien con la financiera, la contable y la fiscal, para ser muy puntuales. Ya le preguntaremos como si conviene o no conviene, pero ahorita vamos a dejarlo para otro momentito. Sí, bueno, gracias, doctor. Bueno, número uno, la auditoría interna y externa. La realidad es que en ambas lo que busca es revisarse. El detalle aquí es que la auditoría interna, por supuesto su nombre lo dice, lo hace el departamento que tiene la propia empresa para llevar a cabo este procedimiento de estar revisando cotidianamente o continuamente las operaciones que se realizan en la empresa. Ese departamento normalmente se le llama Contralor. La Contraloría, cuando escuchemos hablar de Contraloría, es precisamente el que controla, perdón la comparación, y digo no por otra cosa, sino porque de repente me dicen, es que una cosa es un término y otra es muy diferente, pero un contralor viene siendo como el policía de la empresa, el que anda viendo que todo se cumpla, el que todo se haga correctamente, el que todo se lleve a cabo de acuerdo a la ley, que todo lo que está pasando se informe, etcétera. Entonces el contralor, lo principal que tiene es que es una persona experta que va a estar revisando cotidianamente la información y todas las operaciones que realiza la empresa, por supuesto con un equipo de trabajo. Sin embargo, ¿cuál es el único detalle o el detalle que le vemos al contralor? Que muchas veces, al ser parte de la operación de la empresa, al ser parte de la estructura de la empresa, pues nos guste o no, sí puede haber alguna limitante en esa independencia mental. Si bien es cierto, yo conozco muchísimos contralores que son unas personas súper capaces, muy, sobre todo éticas y sobre todo analíticas y demás, pues sí está la parte esta de que pues forman parte de la nómina. Y al momento de formar parte de la nómina, pues sí podría haber ahí ese conflicto de poder
decir al 100% lo que está ocurriendo. Entonces, esa podríamos nosotros, con mucho respeto, decir que podría ser una limitante, porque sí, a mí sí me han tocado algunos contralores que me dicen, oye, auditor, dile al jefe todo esto que está mal. Y le digo, ¿y por qué no se lo has dicho tú? Me dijo, no, porque me corre. A mí sí me corre. A mí me corre. ¿Por qué? Porque ahora vamos con el auditor independiente, su nombre lo dice. La independencia mental y sobre todo nosotros somos gente externa que si bien nos van a pagar un honorario por el hecho de hacer un trabajo profesional, de revisar y auditar, bueno, pues nosotros al final tenemos que, y dejamos así de claro en el contrato que se firma, dejamos claro que nosotros vamos a llegar a decir la verdad y que en ese sentido no podemos tener ningún tipo de sujeción a intereses de otro tipo que no sea la ética y los resultados que tienen las cifras que está presentando la empresa. Por lo tanto, el dueño acepta, y volvemos a lo mismo, ese diagnóstico que a lo mejor resulta ser un diagnóstico que a lo mejor duele, fíjate. Porque no te creas, sí llega el momento en que te dicen, oiga, pero es que todo lo que me viene usted a decir, ahora ya resulta que tengo que hacer todo esto. Bueno, pues yo le vengo a decir dónde están las áreas de oportunidad para que su empresa pueda mejorar. Entonces es la diferencia entre una auditoría interna y auditoría externa. La interna la realiza un departamento que depende, valga la expresión, de la empresa desde un punto de vista organizacional, y la auditoría externa somos contadores públicos que nos dedicamos a la auditoría y que nos contratan a través de honorarios y que somos totalmente independientes, tanto laboralmente como profesional e intelectualmente para hacer estos trabajos. Y finalmente, fíjate cómo en esta parte, en ese punto de revisión, pues también hay que identificar esas diferencias de auditorías, ¿no? En la que platicabas del aspecto de la auditoría contable o financiera, la auditoría fiscal y otras. Identificar esas características también para poderlo platicar con nuestro auditorio. Sí, una auditoría contable o financiera es una auditoría que pues solicitan sobre todo principalmente los dueños de la empresa o muy probablemente terceros interesados, pero con la autorización pues de los titulares de la información, porque yo no podría llegar a revisar algo que no se me autorice por parte, digamos, del dueño de esa empresa o de esa información. Voy con un ejemplo muy claro y lo digo con mucha tristeza porque sí me han tocado estos casos, que de repente llegan alumnos, que por cierto les mando un saludo a todos mis alumnos de las universidades, a mis alumnos, queridos alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, a nuestros alumnos que están aquí siempre viendo el programa. Una vez me llegó un alumno y me dijo, oiga, contador, fíjese que quisiera ver que si nos puede hacer una auditoría, porque ¿qué cree? Falleció mi papá y no sabemos mis hermanos y yo cómo dejó la empresa. Ninguno nos dedicábamos a su empresa, cada uno traía su actividad de los hijos, pero ahora que falta mi papá, pues no sabemos exactamente cómo quedó ese ente económico. Por supuesto que ahí entra una auditoría para saber qué se debe, cuánto le deben a él, cómo está el tema de la nómina, cómo está el tema de todas esas cuestiones administrativas, contables, y esa sería una auditoría financiera en la cual vas a dar un resultado de verdaderamente cómo está la posición financiera, valga la redundancia, de ese ente económico, e incluso se podrán tomar decisiones. Oiga, contador, ahora vamos a evaluarla, ahora vamos a ver cómo la podemos vender para que en un momento dado ninguno de las familias va a tener la oportunidad de dedicarse al negocio, mejor vamos a venderlo, etcétera. Esa sería una auditoría financiera. También puede ser para solicitar un préstamo. Muchas veces los bancos te dicen, ¿sabes qué? Quiero que me traigas tus estados financieros, sobre todo cuando son montos importantes los préstamos que se solicitan, y quiero que me traigas tus estados financieros, y fíjense, dictaminados por contador público certificado, que ahí entra un tema muy interesante, la certificación y los contadores que firman ante la Secretaría de Hacienda, bueno, en este caso ante el SAT, para poder dictaminar estados financieros hacia lo fiscal. ¿Por qué? Porque en principio, y lo digo así de claro, un dictamen firmado por un contador público o un perito, un contador público certificado o un perito, de verdad, y lo digo con mucho respeto, tiene mucho mayor validez en el sentido de que son cifras que están bien revisadas y que son ciertas. Porque podría pasar que algún contador pues se prestara o permitiera que él firmara los estados financieros y que pues en un momento dado esas cifras no reflejen claramente lo que es la realidad de la empresa, lo que llamamos en el argot que estuvieran maquillados los estados financieros. Eso, por supuesto, sería pues falsear esa información. ¿Dónde está el problema?
en que si el banco confía en que esos estados financieros reflejan que sí le van a poder pagar y resulta que eran estados financieros que no reflejaban esa verdad, pues muy probablemente vamos a tener un mayor riesgo en el cual enfrentar. Si no, hay que preguntarle en el 2002 al escándalo Enron, al escándalo WorldCom, que fue lo que detonó la quiebra de la bolsa de Wall Street en aquellos tiempos. Bueno, pues fue precisamente por estar validando información financiera de grandes empresas, pues que no reflejaban la realidad. Y que muchas veces ese riesgo pues es parte de lo que en un momento dado el contador público, me hablabas de cuál era su responsabilidad, pues tiene que asumir. Entonces, la diferencia entre un contador público que firma ante Hacienda o que somos peritos, pues es que una autoridad nos está validando, pero hay de aquel que firma estados financieros sin la ética y sin el profesionalismo que implica esto, porque pues sí tendría otro tipo de sanciones mucho más importantes y sobre todo a través de lo que es el ámbito profesional. Por otro lado, el dictamen fiscal o los dictamen fiscal, pues ese documento es un documento que emitimos los contadores públicos que dictaminamos, pero ese documento sí ya trae unas reglas muy específicas para la autoridad a la que le vamos a presentar ese dictamen. Por ejemplo, podría ser ante el SAT, o podría ser ante el Seguro Social, o podría ser ante el Infonavit. Es un documento en el cual un contador público que dictamina para efectos fiscales, él va a llevar a cabo su trabajo de una manera profesional, ética, pero con cierta normatividad y formatos de presentación que se los va a proporcionar la propia autoridad, la cual va a recibir esa información o esa opinión al final. Por ejemplo, voy a poner el caso más común, que es el del dictamen fiscal. Eso hay un CIPRED en el cual la misma autoridad te emite ese sistema, te dice, tú auditor vas a vaciarme toda la información, la vas a cotejar, la vas a auditar, la vas a revisar, la vas a validar y me la vas a presentar de esta manera. Y tú eres responsable de que esa información que me está presentando esta empresa vaya con tu firma. ¿Para qué? Para que le dé esa validez y esa solidez a las cifras que están ahí siendo presentadas. Entonces, resumen, la diferencia en una auditoría financiera es para conocer la verdadera situación de la empresa. Puede ser por los dueños, puede ser por un tercero. Y saber, pues en un momento dónde estoy parado financieramente y del negocio. Y la auditoría fiscal es la que solicita la empresa. La fiscal, en este caso, es el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, junto con el 52 del Código, en la cual nos dice, primero, quiénes deben dictaminarse y obligatoriamente, y te pone ahí unas cifras, te pone ahí unos activos, 300 trabajadores en el año anterior en cada uno de los meses, etcétera. Y por otro lado, quiénes somos los que podríamos en un momento dado firmar estados financieros para efectos fiscales. Específicamente, cómo todo esto depende, entonces también, amigo, de la calidad de la información que proporcione la organización. En ese sentido, debe de verse que la empresa o la organización, persona moral o quien sea, no le está entregando la información al auditor. No es para el auditor, en realidad es para que el auditor pueda realizar su trabajo con un mayor alcance, con una mayor efectividad, con mejor calidad también, que finalmente esa información le sea tan útil a ese usuario, que es el empresario, el socio, el accionista, los trabajadores, los bancos, todo mundo. Pero finalmente es ahí donde estribaría esa calidad de la información. En muchos de los casos seguramente habrá quien haya pretendido engañar a sus auditores, no sabiendo que la información que se proporciona entonces tendrá ese mismo nivel de engaño, ¿no? En esa parte, entonces, el empresario debe tomar la responsabilidad tan especial. Y bien, como bien lo platicabas, amigo, que como en este punto, pues viene también la obligación, el carácter fiscal sobre todo. En todos estos aspectos dirías, ¿hay obligación o no hay obligación de dictaminarse o de auditarse? Ya lo platicaste bien, como en lo financiero realmente se llega a ser tan voluntario. Pero en la parte fiscal y financiera, porque puede llegar a trascender, en la fiscal será quienes el código establezca, de acuerdo a los artículos que tú planteaste, por el nivel de ingresos. Y por otra parte, podrán existir empresas que tal vez coticen en la bolsa y entonces tengan la obligación de entregar información de manera periódica.
Y bueno, pues entonces, en esto, amigo, ¿cuándo es conveniente entonces finalmente auditarse? Si no es obligatorio, en lo general, ¿cuándo es obligatorio o cuándo conviene hacerlo? Y luego, pues igual hasta les platicamos, no, ¿cuánto cuesta? No. Sí, podemos porque hablar de puede eso. verse también que tiene un costo importante, ¿no? Tiene, pues tú lo sabes, amigo, tú haces también auditorías. No es un costo, acuérdate, es una inversión. Es una inversión para la veracidad y efectividad de su información. Además es deducible. Entonces la realidad es que pues, es un gasto que puede ingresar y que, bueno, pues por saber su situación real, bueno, pues hay que pagar para que uno sepa y conozca dónde está uno parado. La realidad es que una auditoría, honestamente, ¿cuándo se tiene que hacer? Los que saben de esto verdaderamente dicen que tendría que hacerse cada año. Por supuesto, ya dijimos, ya lo comparé con un check-up médico. Yo quisiera hacerme un check-up en, no sé, algún país de primer mundo, me checaran todo y dijeran, mira, creo que tienes este detalle, porque yo me puedo sentir muy bien, igual que una empresa. Te puedes sentir muy bien, pero vas a ver al médico y resulta que el médico te dice, oye, ¿qué crees? Tienes estos detalles. Vamos a ayudarte desde ahorita a corregirlos. Lo mismo con las empresas. Puede ser que el dueño piense que está muy bien la empresa, sin embargo, tenga detalles grandes o pequeños que sea mejor de una vez atacarlos y corregirlos que cuando ya tengamos un problema mayúsculo. Entonces, pues lo lógico es que sería idóneo que cada año fuera así como una disciplina auditarse. Me queda claro que no es barato y lo digo de una vez. No es así como tan barato auditarse. Sin embargo, los que saben dicen que lo que sí es recomendable es cada 3 años hacer una auditoría. ¿Por qué cada 3 años? Porque normalmente en 3 años o la empresa creció y hay que ver para dónde vamos, o la empresa empezó a caer y hay que ver cómo corregimos. Por ejemplo, lo que nos acaba de suceder hace poco, desafortunadamente, que ya ni queremos recordar, pero bueno, lo de la enfermedad esta, pues todo el mundo quiso arrancar porque ya quería dinero y todo, pero una auditoría era necesario ahí. ¿Por qué? Porque vamos a ver después de este golpazo que sufrieron las empresas, cómo quedaron y hacia dónde van, cómo va el mercado, cómo está el producto, cómo está la producción, cómo están los costos. Entonces, el arrancar sin una revisión de ese tamaño, por supuesto que genera mayor riesgo, incertidumbre y problemática que el haber hecho un análisis, un diagnóstico, una auditoría desde un punto de vista contable, financiero, incluso hasta fiscal, que nos permitiera en estricto sentido conocer nuestra realidad. Por lo tanto, pues si tú me preguntas, doctor, una auditoría, pues yo creo que sí es sano hacerla cada 3 años al menos, si de veras quiero yo darle un buen rumbo a mi empresa. Si pudiera hacer cada año, sería fabuloso porque yo estaría con mis asesores, con mis contadores, con mis abogados, viendo los temas. Y eso también es importante, ¿eh? Tú sabes, hoy en día las auditorías de la autoridad empiezan por la parte legal, ¿eh? Entonces una auditoría, estamos hablando de auditoría contable fiscal, pero no nada más hablamos de números, hablamos de actas constitutivas, hablamos de temas societarios con los socios, hablamos con todo el compliance, hablamos con todo el tema de beneficiario controlador, todo ese tipo de temas ya se pasan a la parte legal, como bien lo dijiste. No por nada estudiamos leyes, porque sabíamos que todo esto iba para allá y pues qué mejor que poder amarrar la parte contable y fiscal y entenderla muy bien cuando incluyes la parte de leyes en el análisis de las auditorías, en el análisis de las empresas. ¿Cuánto es la inversión en una auditoría? Yo te puedo decir que a mis alumnos sí les enseño a cobrar en las auditorías, les digo cómo se hace un presupuesto de auditoría, pero rápidamente les digo, las auditorías se hacen por horas. Los auditores les van a presentar, de acuerdo al tamaño de su empresa, un estimado de las horas hombre que se van a utilizar. Y de repente hay horas hombre, pues de auditor, que son las menos caras o las menos onerosas, y después va el supervisor, va el encargado, va el gerente y va el socio. Entonces, muchas veces tendríamos que analizar la empresa, de qué tamaño es y cuántas horas me va a implicar llevar a cabo esa auditoría. Y por supuesto de ahí vamos a tener nosotros que determinar el monto de los honorarios, pero les garantizo que una buena auditoría y un buen patrón o dueño que escucha al auditor el resultado, les garantizo que va a tener otra idea clara de hacia dónde va su negocio. Claro, y fíjate cómo en ese punto no se queda solamente en el aspecto de lo contable, ¿no? Sino tenemos que observar que incluso las leyes de carácter mercantil
pues llevan también en la exigencia de que anualmente se tengan que realizar asambleas ordinarias. Uno de esos puntos importantes que surge ahí es precisamente la autorización o validación de los estados financieros que se presenten ante los socios. Y en realidad también en muchas de las ocasiones vemos cómo algunas empresas, incluso de tamaños importantes, de pronto no tienen una asamblea ordinaria cuando debe de existir, y entonces sí nos lleva en otro aspecto. Nos quedan unos minutitos, amigo, pero creo que perfectamente llega en esta cuestión de hacer la recomendación de que incluso por salud mental es importante estar revisando los resultados de nuestra empresa, compartirlo con nuestros socios accionistas y sobre todo darle validación. Eso a la larga puede evitar algunos conflictos entre los socios que hagan la necesidad de traer entonces a un experto así de prisa para que diga cómo está realmente y cuánto le toca a cada uno. ¿Alguna recomendación adicional, amigo? Eso, precisamente esa parte de que también las auditorías son una manera de una rendición de cuentas por un tercero. Muchas veces los socios, bueno, como seres humanos tenemos dudas, pues muchas veces nos contratan para que demos un veredicto de cómo están las cifras y que los socios estén tranquilos. Claramente lo dices, el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles obliga, no dice que si quieres, obliga a que al menos una vez al año se lleve a cabo una asamblea anual ordinaria entre socios donde rendirá informes el presidente, el tesorero y el comisario, para saber la real situación de la empresa, y ahí se autorizarán los estados financieros y de ahí detonará el pago de impuestos, que por cierto vienen en pocos meses, o ya estamos en el mes de marzo, ya estamos ahorita en la parte de las personas morales, después vendrán las personas físicas y con eso terminaríamos el ciclo de las empresas. Muy bien, amigo, muchas gracias. Pues agradecerte desde luego tu participación aquí hoy y el que hayas atendido la invitación a acompañarnos aquí en este programa Economía de Opción, y a todos nuestros amigos que nos ven, pues que nos recomienden con sus amigos y también pues con sus enemigos. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de Opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.